Finalmente llegó el día. Hoy es el día en que voy a hacer un video respondiendo a una de las preguntas más importantes, a una de las más comunes que he recibido a través de las transmisiones en vivo, en los comentarios, en la mensajería interna, desde los inicios de este proyecto de filosofía judía. ¿Ok? Y que prácticamente está relacionada con qué tipo de judío yo soy. En otras palabras, cómo yo me identifico como judío, a qué tipo de comunidad o de corriente de pensamiento judío yo me relaciono o yo me identifico. En términos generales, ¿qué tipo de judío yo soy? Si yo soy judío ortodoxo, si yo soy judío conservador, si yo soy judío reformista, si soy un judío liberal, ¿qué tipo de judío yo soy? ¿Ok? Esa es la pregunta. Y una pregunta que, valga la redundancia, me parece bastante válida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando una persona se acerca por primera vez a este proyecto de filosofía judía o se comienza a familiarizar con los trabajos escritos y las investigaciones que yo publico en torno al judaísmo y al pensamiento judío, muchas personas pueden llegar a sentir cierta confusión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando se relacionan con los contenidos, pues es muy probable que se encuentren con videos o con trabajos escritos en los que yo podría tener una posición bastante cercana, bastante alineada con lo que sería el pensamiento ortodoxo. Pero es muy probable que también esa misma persona se encuentre con otros videos o con otros trabajos escritos en donde yo puedo reflejar una postura totalmente diferente e incluso contraria al pensamiento ortodoxo. Hay otros videos, otros trabajos escritos, otros proyectos de investigación, otras intervenciones en donde yo podría reflejar un pensamiento, digamos, bastante conservador y en otras ocasiones un pensamiento que podríamos catalogar de reformista o incluso de liberal. Entonces, ante un contexto así, es, digamos, natural, es predecible que algunas personas pues sientan entonces esa confusión, sientan curiosidad por saber qué tipo de judío yo soy. Para ellos, de alguna forma, sentirse en la confianza, sentirse en el orden, en la seguridad de poder saber cómo relacionarse conmigo y qué esperar de mí. ¿Ok? Entonces yo lo entiendo, créanme que comprendo la raíz de la pregunta y más entendiendo que hay personas que en realidad necesitan alguna referencia, necesitan un parámetro de partida, una etiqueta, necesitan pues situar a las personas siempre en un grupo en particular porque de otra manera pues les es difícil tener una relación, tener una identificación de la persona y qué es lo que prácticamente pueden llegar a recibir o a esperar de esa persona. ¿Ok? Lo entiendo, lo repito por segunda vez, lo comprendo. Y es precisamente por esa razón por la que me voy a tomar el tiempo de responderles a esta pregunta. Pero antes de ello me gustaría aclarar algo muy importante. ¿Ok? Algo muy importante. Y es que en el mundo existimos personas que prácticamente no somos reductibles a ninguna categoría, a ninguna etiqueta, a ninguna referencia o a ningún concepto o término en particular. ¿Por qué? Porque somos personas demasiado complejas, somos personas que de alguna forma u otra, a través de la experiencia, a través del estudio, no tenemos ningún compromiso, ningún pacto, ninguna obligación de mantenernos alineados a una estructura absoluta, dogmática y determinada de pensamiento, sino que somos personas que, pues en el proceso de estudio, en el proceso de divulgación, en el proceso de investigación, pues somos bastante flexibles, bastante dinámicas y bastante cambiantes, en el sentido de que estamos abiertos a la actualización, a la corrección, a la rectificación y para nosotros pues no representa un problema cambiar de opinión si esto es justificable. Entonces, es en función de todo este contexto la razón por la que habemos muchas personas que nos cuesta muchísimo responder a los parámetros de una etiqueta en particular, de una categoría en particular, de un tipo de judío específico. ¿Ok? Porque somos demasiado complejas, somos demasiado dinámicas y estamos siempre en constante evolución. Entonces, lo que quiero decirle es que usted puede interpretar a mi persona o puede
catalogarme con cualquiera etiqueta que a usted le parezca. Lo único que yo le aconsejo es que no tome esas clasificaciones, esas tipologías o esas etiquetas como una definición absoluta de mi persona, porque a fin de cuentas no va a ser suficiente para tener una descripción completa de mi forma de pensamiento, incluso de mi práctica en torno al judaísmo. ¿Ok? Entonces, aprenda eso. No todas las personas somos reductibles a un término, a un concepto, a una categoría o a una etiqueta en particular. Y eso es muy importante que se entienda. ¿Ok? Pero, en fin, respondiendo a la pregunta, ¿qué tipo de judío yo soy? Si yo tuviese que de alguna forma, pues identificarme sí o sí con una categoría, con una etiqueta, ¿qué soy? ¿Soy un judío ortodoxo? ¿Soy un judío reformista? ¿Soy un judío conservador? ¿Soy un judío laico, liberal? ¿Qué soy? Bien, en términos generales, si yo tuviese que buscar un concepto, yo me identificaría como un judío fluido. A ver, lo explico porque esto puede malinterpretarse, ¿vale? Con judío fluido me refiero a que soy un judío que dependiendo del tema, dependiendo de la fuente, dependiendo de la práctica, dependiendo del concepto, de los conceptos o del contexto, perdón, en el que estemos desarrollando algún tema, pues yo puedo reflejar variables. Yo puedo tener una postura ortodoxa, puedo reflejar una postura bastante flexible, puedo reflejar una postura conservadora, reformista o incluso liberal. A eso me refiero con judío fluido, a que no tengo de forma absoluta, de forma determinada, de forma dogmática algún compromiso con una respuesta alineada a algún pensamiento en particular. No, yo soy un judío que prácticamente sabe convivir, al menos en la mayoría de los casos, con las diversas opiniones, con las diversas respuestas que existen dentro del judaísmo, con los diversos criterios y razones que se desarrollan dentro del mismo judaísmo en sí. ¿Ok? Pero que a la hora de tomar una postura o a la hora de responder, pues puede reflejar diversidad de pensamiento. ¿Ok? Todo va a depender de qué es lo que estamos hablando, de qué tema estamos abordando, bajo qué condiciones, bajo cuáles fuentes estemos estudiando. Y en función de eso es que yo voy a tener una posición, digamos, personal, intelectual, filosófica o práctica. ¿Vale? Pero si de alguna manera hay alguien por allí que le gustan los términos técnicos, ¿ok? Y no algo tan fluido como lo que acabo de decir, pues existen tres conceptos, tres términos en los que yo podría de alguna forma encajar y ser catalogado, no como una definición absoluta, ¿ok? No como una representación total de mi forma de pensar ni de mi forma de practicar, pero estos tres términos serían, en primer lugar, un judío pluralista. Sí, yo creo que judío pluralista sería un término bastante aceptable. El segundo sería un término heterodoxo. Sí, yo me podría identificar, bekoshi, pero me podría identificar como un judío heterodoxo. Lo consideraría válido. O como un judío ecléctico. También ese sería otro término, otro concepto en el que yo podría ser de alguna forma catalogado en virtud de mis criterios epistémicos, filosóficos e incluso prácticos a la hora de estudiar, enseñar o divulgar sobre filosofía y pensamiento judío. Entonces, la próxima vez que usted visite este canal y usted a veces se pueda encontrar con diversos criterios, no se asuste, tómelo con calma, entienda que este proyecto de filosofía judía y la filosofía judía en sí misma no tiene ningún pacto, ningún compromiso, ningún contrato de obediencia epistémica, ideológica con absolutamente nadie, sea religioso o no. Entonces, como yo enseño verdadera filosofía judía, pues es claro que esa relatividad, que esa pluralidad de pensamiento se vea reflejada no solamente en mis trabajos personales, sino también en este proyecto. Mi nombre es Meir, esto es Filosofía Judía en Español. Nos vemos en la próxima respuesta.